Buenas, mi nombre es Mateo Guzmán, profe mate para los amigos, y esto es un capítulo más de la base sónica. Hoy vamos a seguir hablando de folclore argentino y vamos a hablar en particular del criollismo y del culto al gaucho. El criollismo va a ser un complejo cultural multifacético que va a incluir desde folletines sobre gauchos perseguidos a poesía gauchesca. También va a participar de ello el circo criollo e incluso va a incluir lo que son los centros criollos, los fortines, las asociaciones gauchescas. Como veíamos, de manera bastante similar a lo que va a pasar con el romanticismo alemán y el nacionalismo europeo, el sujeto idealizado de la nación va a aparecer en los espacios rurales, es siempre un campesino, y en este caso va a ser el gaucho. Pero ese gaucho es un gaucho imaginario, un gaucho imaginado por la literatura muchas veces, y tiene un montón de problemas de representatividad, es decir, de cómo se representa esa imagen y qué tan representativa justamente es del verdadero gaucho existente. El gaucho se va a convertir en una figura muy polémica porque se va a convertir en el gran héroe nacional, la gran figura heroica de la nación. El criollismo no va a tener una visión única, monolítica, sino que justamente va a tener distintas visiones sobre lo que el gaucho es. Y por ejemplo podemos encontrar un criollismo mucho más erudito, en el que ese gaucho va a ser una figura heroica, épica, dotada justamente de los valores morales de la nación, pero siempre esto encauzado en pos de la consolidación de un Estado-nación, en pos de la construcción de una forma particular de ser nacional. Como habíamos hablado en capítulos anteriores, frente a la caída del orden liberal, el nacionalismo va a empezar a tomar vigencia y hay que encauzar estas fuerzas y este sentido de lo nacional. Entonces, este criollismo erudito muchas veces va a tener este movimiento típico que es de arriba hacia abajo, es decir, desde arriba se va a tratar de construir una imagen del gaucho que sirva justamente a los intereses sociales, económicos, políticos de estas élites antes liberales, ahora nacionalistas. Si no saben de qué estoy hablando, hay todo un video que dedicamos a contar cómo en el nacimiento de lo que consideramos como folclore argentino encontramos justamente una transformación de las oligarquías liberales del interior, sobre todo del NOA, del noroeste argentino, a una especie de ideología nacionalista que empieza a tratar de reconstruir esa idea de nación y por ende de el sujeto idealmente nacional. Por otro lado, en el criollismo popular más vodevillesco, encontramos un gaucho más irreverente, un gaucho más paródico, también en los gauchos del carnaval, en la representación que se hacía en los carnavales del gaucho. Y este gaucho, por ejemplo, encarnado en el Juan Moreira, el Juan Moreira fue un gaucho que realmente existió y que de alguna forma tuvo en su vida el típico arco del gaucho que es forzado a ser reclutado en el ejército, expulsado de su tierra, que lo despojan de su familia, de su amada. ¿Y quién lo despoja de su familia y de su amada? El juez de paz, el sargento, es decir, el Estado-Nación y sus representantes, que de alguna forma están enemistados o se diferencian notablemente y dialécticamente del gaucho. Y ese gaucho, el Juan Moreira, por ejemplo, es obligado a convertirse en un transgresor, en alguien que de alguna manera es un rebelde, alguien que va contra la ley y contra el orden. Entonces, lo que encontramos es que la figura del gaucho va a ser interpretada, representada de diferentes maneras, según quién lo esté enunciando, quién lo esté proyectando, quién lo esté relatando. De esta manera, entonces, el gaucho se va a constituir en su identidad, diferenciándose sobre todo de, bueno, obviamente es el inmigrante, el europeo, que siempre de alguna manera aparece como el avaro, el desinteresado de tener un vínculo más sincero con el territorio, con la patria. También a este europeo, a este inmigrante, incluso se lo va a tratar de falso y también de cobarde y de ridículo, incluso se intenta asimilarse, ¿no? Y por otro lado, otra de las diferencias identitarias que va a presentar el gaucho es con respecto a el Estado argentino y sobre todo al sujeto ciudadano encarnado sobre todo en el porteño, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es el porteño en sí lo que el gaucho, digamos, va a trazar esas diferencias, sino sobre todo las representaciones de los poderes locales de ese Estado y de ese poder centralizado en el puerto, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, el sargento, el juez de paz o el terrateniente de turno son los que justamente van a aparecer como el otro del gaucho. Sin embargo, de todas maneras, esta relación entre el gaucho y la ciudad, entre el gaucho y el Estado, entre el gaucho y lo porteño y el terrateniente, etcétera, va a ir transformándose
Y por ejemplo tenemos ya hacia los años 20 y 30 del siglo XX que este gaucho también ya va a aparecer como un peón resignado, angustiado, bucólico, que inevitablemente fue supeditado al modelo económico vigente. Entonces no le queda otra que trabajar para el patrón. Esto, por ejemplo, está muy encarnado en Don Segundo Sombra. Esta versión del gaucho, de alguna manera, también nos va a mostrar cómo ese gaucho rebelde y transgresor en realidad va a terminar siendo aplastado, subyugado por un modelo político económico específico que es el modelo latifundista argentino y sobre todo a la forma en la que se va a consolidar el gaucho en la llanura pampeana. Luego, si hablamos de criollismo, hay un tema que sí o sí tenemos que mencionar y es el lugar que ocuparon los centros criollos. Los centros criollos, que son los fortines, estas asociaciones gauchescas, en donde se juntan distintos ciudadanos, peones, patrones, también gente que viene de la ciudad justamente, a incorporar y asimilar estas tradiciones criollas y gauchescas. Entonces, estos centros criollos van a funcionar como un espacio de asimilación de inmigrantes para que los inmigrantes, sobre todo, por ejemplo, italianos, incorporen muchas de estas culturas y estas prácticas y estas tradiciones propiamente gauchas y criollas y no sean ridiculizados por el hecho de justamente hacer una apropiación a los tumbos, ¿no? Es decir, los centros criollos, los fortines, van a funcionar como una especie de centro de argentinización, ¿no? Y por otro lado, si bien estos centros criollos arrancan siendo sobre todo espacios muy populares, luego van a empezar a recibir a las élites, a los patrones, a las oligarquías también, y esto va a hacer que se conviertan como en un espacio también propicio para formas específicas de control social. Dentro del centro criollo, cuando llega la gente adinerada, la gente con poder, inevitablemente son los que mandan, inevitablemente son los que dirigen el día a día de las actividades de esos centros criollos. Entonces van a ser un espacio en el que se termina como también de conformar una relación mucho más amigable entre el peón y el patrón, y en los centros criollos se va a consolidar sobre todo esta cuestión de la relación mucho más justamente paternalista del patrón hacia el peón. Entonces también va a ser una forma no solo de asimilación, sino también un espacio para que se construya una forma particular de control social que tiene que ver con esta forma paternalista entre el patrón y el peón. Es decir, es bastante contradictorio, ¿no? El centro criollo, a la vez que promueve y expande, digamos, la cultura criolla, la cultura gauchesca, va a ser un espacio en el cual se neutraliza la potencia transgresora y la potencia de rebeldía que tienen la figura del gaucho en la época, porque justamente es un espacio en el que se encuentran de manera amigable y asociativa tanto peones, que muchas veces son justamente gauchos, con sus patrones, que generalmente vienen de la ciudad, que son terratenientes, que tienen toda otra cultura, pero que también empiezan a interesarse por la participación del criollismo, ¿no? Como estética, como cultura. Hacia los años 10, hacia los años 20, de hecho, era común encontrar publicaciones, por ejemplo en la revista Caras y Caretas, en los que se reclamaba que los centros criollos tenían que participar más activamente de las instancias patrióticas, tales como actos escolares y actos militares, ¿no? Y eso, sobre todo, remarcaban que había que imitar el modelo uruguayo, que los uruguayos ya tenían este tipo de coordinación entre los centros criollos y los espacios ya institucionalizados del Estado-Nación, tales como escuela, ejército. En Argentina esto va a empezar a pasar en los años 30 y muchas de las, por ejemplo, actividades típicas de la doma, de la jineteada, del desfile gauchesco, se van a llevar, por ejemplo, a los actos con las escuelas, con el ejército, y son los centros criollos los que organizan esta parte del desfile, ¿no? Y si estamos atentos, podemos ver que esto nuevamente es otra forma de atenuar el carácter subversivo, transgresor de la cultura gauchesca y de incorporarla a una forma mucho más ordenada y estadual, ¿no?, de lo que sería el Estado-Nación Argentina, ¿no? Mientras que en la comparsa, por ejemplo, aparece un carácter mucho más paródico, burlesco, satírico del gaucho, de un gaucho mucho más irreverente. Vamos a pasar ya en los años 20 y sobre todo en los años 30
a una imagen de un gaucho que encarna ese sujeto heroico de la nación y que por ende debe participar de los actos patrióticos, de los actos militares, escolares, de los desfiles. Y bueno, ya tiene toda otra pompa la figura del gaucho, pero a su vez eso es lo que lo naturaliza como parte del Estado y del orden. Entonces también va a ser una forma de asimilación y de atenuación del carácter rebelde y transgresor, como les digo, del gaucho. Podemos decir que se empieza a consolidar una especie de cultura gauchesca, pero tipo espectáculo, ¿no? La espectacularización de lo gauchesco, que se convierte en una especie de espectáculo ecuestre y un espectáculo folclórico, más que una cultura y formas de tradición con una potencia para cuestionar el orden establecido. De esta manera, con todo esto que les cuento, el criollismo se va a consolidar como un precursor de lo que luego vamos a conocer como folclore. Sin embargo, el criollismo va a construir una idea del gaucho como ese campesino errante que vive libre en la llanura pampeana, cuando eso, como estábamos hablando, estos sistemas de patronazgos típicos, no es del todo real. Y a su vez, el otro gran problema que tiene esta visión del criollismo es que no va a ser representativa de el resto de gauchos, entre comillas, o de sujetos criollos existentes en el gran territorio argentino. Y justamente frente a esa dificultad, frente a esa limitación para representar al sujeto nacional existente, es que se van a alzar, por ejemplo, las oligarquías liberales azucareras de Tucumán, que empiezan a volverse más nacionalistas y que empiezan a promover otra idea del gaucho, otra idea del ser criollo, que va a ser crucial en la fundación del movimiento folclórico argentino. Entonces, esto es lo que quiero que quede bien claro, esto último. Entonces, el criollismo, el problema que tiene es que va a terminar construyendo la idea de que la cultura del gaucho pampeano, de la gran llanura pampeana, va a ser el verdadero sujeto nacional. Y contra esto es que de alguna manera se van a alzar otras oligarquías regionales, otras élites regionales, otros pueblos, otros lugares que no van a encontrar justamente representadas sus culturas locales, sus tradiciones locales, sus gauchos, ¿no? Y esto es un poco de lo que habíamos hablado en otro capítulo, en el que hablábamos justamente del nacimiento del folclore argentino y su vínculo con la transformación de esas oligarquías azucareras, previamente liberales, devenidas a una forma específica de nacionalismo argentino, etc., ¿no? Para eso hay otro video. Entonces, por acá vamos a dejar este apartado de criollismo. Ya vamos a seguir hablando de la figura del gaucho. Va a ser una figura recurrente porque es casi el protagonista de nuestra historia y de esta historia del folclore argentino, así que no lo vamos a perder de vista. Pero bueno, si esto les gustó, si les parece interesante, si hay cuestiones que quisieran comentar, aportar, sumar, déjenlo en comentarios, se los voy a agradecer. Quiero establecer un diálogo con aquellos que están escuchando estas clases, así que les agradezco profundamente el tiempo y la escucha. Mi nombre es Mateo, profe Mate para los amigos, y esto fue un capítulo más de La Base Sónica. Saludos.